Bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble y lleno de energía. Hoy tenemos un tema que sé que les va a encantar, uno de esos temas que siempre genera conversación, suspiros y muchas preguntas. Hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin, el galán turco que nos ha robado el corazón a todos, y específicamente, de lo que sintió después de su mediática ruptura con la también superestrella Hande Erçel. Sí, amigos, lo que leyeron en el título. Kerem Bürsin confía, y vamos a sumergirnos en las profundidades de sus sentimientos, sus pensamientos y quizás, solo quizás, descubriremos secretos que han estado guardados hasta ahora. Pero antes de que empecemos y como siempre, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos sobre sus estrellas favoritas, las últimas noticias del mundo del entretenimiento y todo lo que está en boca de todos. Suscríbanse y activen la campanita para no perderse nada. Y ahora sí, prepárense para este vídeo que estoy seguro que les va a encantar. Empecemos por el principio. Para aquellos que quizás no estén tan familiarizados con la historia, Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos de las estrellas más brillantes de Turquía, se conocieron en el set de la exitosa serie Love is in the Air. La química entre ellos fue innegable, tanto en pantalla como fuera de ella. Los rumores comenzaron a circular, las fotos de ellos juntos se multiplicaron, y finalmente, para alegría de sus fans, confirmaron su relación. Era el sueño hecho realidad para muchos, la pareja perfecta, guapos, talentosos y enamorados. Durante su relación, fueron el centro de atención. Cada movimiento, cada foto, cada comentario era analizado al detalle por la prensa y los fans. Se les veía felices disfrutando de viajes, compartiendo momentos especiales, y parecía que su amor era inquebrantable. Pero como en todas las historias, la vida real no siempre es un cuento de hadas. Después de un tiempo, la noticia de su separación llegó como un trueno. La noticia conmocionó a sus seguidores, y las especulaciones sobre las razones de la ruptura no tardaron en aparecer. ¿Qué pasó? ¿Por qué esta pareja que parecía tan perfecta decidió separarse? Y aquí es donde entra el tema central de nuestro vídeo, ¿qué sintió Kerem Bürsin después de esta separación? ¿Cómo manejó el impacto emocional, la presión mediática y las expectativas de sus fans? La verdad, encontrar respuestas concretas no es fácil. Kerem Bürsin es una persona bastante reservada en cuanto a su vida personal, y no suele dar entrevistas donde hable abiertamente de sus sentimientos más íntimos. Sin embargo, a través de algunas entrevistas, de pequeños comentarios, de gestos y expresiones, y de analizar su comportamiento posterior a la ruptura, podemos intuir, inferir y comprender un poco más sobre lo que pudo haber sentido. Primero, hablemos de la presión mediática. Imaginen estar en el ojo público con cada movimiento escrutado por millones de personas. La separación de una pareja famosa implica una avalancha de noticias, titulares, especulaciones y juicios. Kerem, sin duda, tuvo que lidiar con esta presión. La prensa, siempre ávida de noticias sensacionalistas, probablemente intentó obtener declaraciones, filtró rumores y especuló sobre los motivos de la ruptura. Esto por sí solo puede ser abrumador para cualquiera, independientemente de la fama o fortuna. Además está la tristeza y el dolor que conlleva cualquier ruptura sentimental. Aunque no sepamos los detalles específicos de su relación, es inevitable que sintiera tristeza, decepción y quizás incluso remordimiento. Una relación, por corta o larga que sea, deja huella. Compartes experiencias, creas recuerdos, y el final de esa relación, aunque sea de mutuo acuerdo, implica una adaptación emocional, un proceso de duelo. Otro aspecto importante es el proceso de crecimiento personal que una ruptura puede generar. En muchos casos, una separación te obliga a reflexionar sobre la relación, sobre tus errores y aciertos, y sobre tus propias necesidades. Es un momento para el autoconocimiento, para aprender lecciones y para crecer como persona. Es muy probable que Kerem, en medio de todo el caos, haya experimentado este proceso de introspección. ¿Cómo se manifestó todo esto en su comportamiento y en sus declaraciones? Si analizamos las entrevistas y apariciones públicas de Kerem después de la ruptura, notamos una mayor reserva en cuanto a su vida privada. Evitó hablar directamente sobre Hande, pero sí dejó entrever, en algunas ocasiones, su tristeza y su deseo de mantener la privacidad. Optó por centrarse en su trabajo o en sus proyectos profesionales y en mantenerse activo. Creo que esto fue una estrategia para lidiar con la situación, concentrarse en aquello que podía controlar, en su carrera.
También pudimos observar un aumento en su conexión con sus fans. Kerem siempre ha sido muy cercano a su público, pero después de la ruptura parecía buscar un mayor apoyo y cercanía. Publicaba en redes sociales, interactuaba con sus seguidores, y se mostraba agradecido por el cariño que recibía. Esto podría interpretarse como una forma de encontrar consuelo, de sentir que no estaba solo en ese momento difícil. En cuanto a las declaraciones directas, Kerem no ha dado muchas entrevistas donde hable abiertamente de sus sentimientos, pero sí ha compartido algunas reflexiones sobre el amor, la vida y las relaciones. En algunas ocasiones ha mencionado la importancia de la comunicación, el respeto y la honestidad en una pareja. Estas declaraciones, aunque no mencionen directamente a Hande, podrían interpretarse como una reflexión sobre lo que aprendió de su relación. También es importante tener en cuenta que Kerem Bürsin es un actor. Esto significa que tiene la capacidad de expresar emociones, de interpretar personajes complejos y de comunicar sentimientos a través de su trabajo. Quizás su forma de canalizar el dolor y la tristeza fue a través de sus interpretaciones. Podríamos especular, por ejemplo, que en sus próximos proyectos haya explorado personajes con conflictos emocionales similares, lo que le permitió, de alguna manera, procesar sus propios sentimientos. Además de todo esto, es importante mencionar que Kerem Bürsin es una persona con una personalidad muy fuerte. Es conocido por su inteligencia, su profesionalismo y su determinación. Es una persona que, a pesar de su fama y éxito, se mantiene con los pies en la tierra. Es muy probable que esta fortaleza le haya ayudado a afrontar la ruptura y a seguir adelante. En definitiva, aunque no podamos saber con certeza lo que Kerem Bürsin sintió tras su ruptura con Hande Erçel, podemos inferir que fue un momento difícil, marcado por la tristeza, la presión mediática y el proceso de crecimiento personal. Es probable que haya experimentado una amplia gama de emociones, desde la tristeza y la decepción hasta la reflexión y la búsqueda de consuelo en su trabajo y en sus fans. También es posible que haya utilizado su fortaleza personal y su profesionalismo para afrontar la situación y seguir adelante. Es importante recordar que cada persona reacciona de manera diferente a una ruptura, y que el proceso de sanación es individual y único. Lo importante es que Kerem Bürsin ha demostrado resiliencia y una gran capacidad para seguir adelante con su vida y su carrera. Ahora centrémonos en lo que podemos aprender de todo esto. La historia de Kerem y Hande y su posterior ruptura nos enseña varias lecciones valiosas. Primero, que el amor y las relaciones son complicadas y que incluso las parejas más perfectas pueden enfrentar desafíos y dificultades. Segundo, que la privacidad es un tesoro y que a veces es necesario proteger nuestros sentimientos y emociones del ojo público. Tercero, que el crecimiento personal es un proceso constante y que las experiencias dolorosas pueden ser oportunidades para aprender y madurar. Y cuarto, que la resiliencia y la fortaleza son esenciales para superar los momentos difíciles y seguir adelante. Y hablando de seguir adelante, hablemos de Hande Erçel. A pesar de la separación, ambos han seguido adelante con sus carreras y sus vidas personales. Hande también ha sido objeto de mucha atención mediática, pero ha demostrado fortaleza y ha seguido trabajando en sus proyectos. Ambos han demostrado profesionalismo y han respetado la privacidad del otro. Es importante destacar que aunque hablemos de Kerem, no debemos olvidar que Hande también vivió su propio proceso emocional. Cada persona afronta una ruptura de manera diferente, y es fundamental respetar sus sentimientos y sus decisiones. Para finalizar, quiero recordarles que este vídeo es una interpretación, un análisis basado en la información disponible y en mi propia perspectiva. No tenemos acceso directo a los sentimientos y pensamientos de Kerem Bürsin, pero espero que este análisis les haya brindado una idea más clara de lo que pudo haber sentido. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Hemos explorado los sentimientos de Kerem Bürsin tras su ruptura con Hande Erçel, analizado su comportamiento y reflexionado sobre las lecciones que podemos aprender de esta historia. Espero que les haya gustado, que les haya resultado interesante y que les haya proporcionado una nueva perspectiva sobre este tema tan comentado. Si les gustó el vídeo, por favor, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ningún contenido nuevo. Déjenme sus comentarios, ¿qué opinan sobre la ruptura de Kerem y Hande? ¿Cómo creen que Kerem manejó la situación? Me encantaría leer sus opiniones y debatir con ustedes. ¿Quieren que hablemos de algún otro tema en el futuro? Déjenmelo saber en los comentarios.
Muchas gracias por ver este vídeo, por su tiempo, por su apoyo y por formar parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Un abrazo grande.